Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi reporte mensual de mercado de real estate en Kitchener y Waterloo, bienes raíces durante el mes de octubre de 2021 y qué pasó. Bueno, es importante saber que hubo un número total de 593 propiedades vendidas, parece un número importante, sin embargo pues es bastante escaso para el nivel de demanda que tenemos, mucha gente queriendo comprar, mucha gente con poder adquisitivo y pues este número de propiedades desafortunadamente no satisface la demanda. Por esa razón los precios siguen subiendo, estamos en un incremento mensual del 6% comparado con septiembre de 2021 y con un incremento del 33% comparado con octubre de 2020. Esto definitivamente no para y es importante que tengamos en consideración ese incremento para que no nos coja la tarde y poder entrar al mercado. También obviamente el promedio de precios de $841.764. Esto incluye absolutamente todos los tipos de vivienda. No hay que asustarnos porque hay propiedades muy costosas que obviamente jalan ese precio hacia arriba, pero hay otras propiedades como por ejemplo los apartamentos o los condominios que se pueden encontrar desde aproximadamente $460.000. Parece también un número pues alto, parece costoso, obviamente así está el mercado en este momento, esas son las circunstancias, pero podemos encontrar condominios / apartamentos, como le queramos llamar, de una o dos habitaciones entre los $350 a $420.000 que nos van a permitir entrar al mercado, que es lo fundamental. Escúchenme, eso es lo primordial, poder entrar al mercado, generar una valorización en 1 o 2 años a este ritmo de precio y poder ya en ese corto tiempo pasar a una propiedad obviamente de más tamaño, de más valor y bueno, como la estén buscando. Es importante que tengamos presente que para entrar al mercado pues muchas veces requerimos entrar o comprar con lo que podemos, no tanto con lo que queremos, pero eso que queremos, la casa de los sueños, llega en un tiempo pues relativamente corto con este incremento de precios mensual y anual que estamos teniendo. También una disminución del 28.65% de propiedades listadas, es decir, menos propiedades a la venta para poder suplir esa demanda. Tengamos en cuenta que el mercado no nos va a esperar. Esta es una región próspera donde tenemos muchas empresas de tecnología con incrementos en los salarios también, más sueldos, más empresas, más ingresos van a generar obviamente más poder adquisitivo y que haya más competencia por el mismo número o inclusive menor número de propiedades en este momento. Es importante, o mi consejo, mi sugerencia número 1, que no esperemos esa reflexión que por ejemplo primordialmente las personas de Toronto o del GTA tienen de que hay una burbuja inmobiliaria. Bueno, les cuento que lleva 13 o 15 años y no existe tal burbuja inmobiliaria porque las personas siguen comprando y los precios de pronto se estabilizan un poco o dejan de subir en tal proporción, pero no hay tal burbuja porque la demanda sigue estando ahí. Tengamos en cuenta que Canadá es uno de los países con mayor inmigración legal en el mundo y adicionalmente pues mayores empresas que siguen llegando también a invertir, a generar empleo, van a generar obviamente ese incremento en la demanda. Entonces no podemos funcionar con esa mentalidad de que va a haber una burbuja o de que eso se va a estallar, porque realmente la demanda que tenemos, y especialmente en la región de Kitchener y Waterloo, donde está llegando tanta gente de todas partes del mundo, más que en el GTA ahora, pues es una teoría que absolutamente no tiene ningún respaldo. Yo los invito a que pues por favor se asesoren, escuchen las palabras de las personas que trabajamos en este negocio, vayan a su asesor financiero de confianza, vayan con su realtor de confianza. Ellos y nosotros somos personas que conocemos cómo funciona el negocio, cómo lo podemos lograr. Hay que ser creativos a la hora obviamente de poder encontrar un buen financiamiento, pero se puede y simplemente tenemos que tener perseverancia. Los dejo conectados para que por favor nos sigan en nuestras redes sociales, aquí se las dejo y bueno, estaremos pendientes de qué sigue sucediendo en noviembre y diciembre. Ya se va a acabar el año y lo más seguro es que, como se dice en Colombia, las propiedades se sigan vendiendo como pan caliente. Entonces ahí estaremos conectados y atentos a todas sus inquietudes. Un abrazo y saludos, chao.